Ay, mis queridas, hoy voy a abrir un baúl que ha estado cerrado por más de 20 años. Mi nombre es Doña Esperanza, tengo 72 años, y vivo aquí en Tehuacán, en el interior de Puebla. Hablo con la calma de quien ya ha visto mucho, y con el temblor de quien todavía recuerda el día en que el suelo desapareció bajo sus pies. Hola, antes de sumergirnos de lleno en mi historia, una historia que he guardado en mi pecho por tantos años, les pido un instante de su atención. Si lo que voy a contar toca su corazón, si mi viaje resuena con su búsqueda de justicia y verdad, consideren suscribirse a este canal. Cada suscripción es como una pequeña luz, mostrando que no estamos solos en nuestras batallas. Ahora, vengan conmigo, vuelvan a aquella tarde que quemó mi alma y lo cambió todo para siempre. El aire dentro de la casa parroquial era pesado, denso con el olor a cera de vela derretida y el perfume empalagoso de lirios viejos. Pero por debajo de todo, había otro olor, uno que mi nariz de abuela conocía bien, el olor del miedo. Era el mismo olor que Lupita exhalaba desde hacía semanas, un aroma agrio que se adhería a sus sábanas y a su cabello, incluso después de lavado. Mis dedos, nudosos y marcados por una vida de trabajo, apretaban el mango de metal frío de las tijeras de podar dentro de mi bolso. Su peso era un consuelo extraño, un ancla de realidad en un mundo que se había puesto de cabeza. Estaba escondida en el pequeño pasillo que llevaba al despacho del padre Fernando, con el corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cada latido resonaba con la pregunta que me atormentaba. ¿Qué encontraría detrás de esa puerta? Lo había visto llegar. El padre Fernando, con su sonrisa fácil y su sotana impecablemente planchada, cruzando la plaza como si fuera el dueño no solo de la iglesia, sino de las almas de Tehuacán. Entró, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Un silencio que se estiró, fino y tenso, hasta que se rompió. No fue un grito, fue un sollozo, un sonido pequeño, fracturado, que atravesó la madera gruesa de la puerta y se clavó directamente en mi pecho. Era mi Lupita. Era el sonido de su alma partiéndose. En ese instante, el tiempo se detuvo. La abuela que solo sentía miedo murió, y en su lugar nació una loba dispuesta a desgarrar el mundo para proteger a su cría. La sangre hirvió en mis venas, transformando la angustia en una furia helada y precisa. Respiré hondo una última vez, el olor a lirios y miedo llenando mis pulmones. Saqué las tijeras del bolso. Las hojas brillaron débilmente en la penumbra del pasillo. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía lo que tenía que hacerse. La justicia tiene muchas formas, y la mía estaba a punto de ser forjada en el acero de aquellas hojas. Giré el picaporte. La puerta se abrió con un leve chirrido y entré en el despacho. Entré para cortar el mal, sin importar el precio. Para que entiendan a la mujer que derribó esa puerta, necesitan conocer a la mujer que pasaba las mañanas de rodillas, no para rezar, sino para cuidar la tierra. Mi nombre es Esperanza, y, durante casi 70 años, mi vida fue tan simple y predecible como el ciclo de las estaciones en Tehuacán. Viuda desde hace más tiempo del que puedo recordar, crié a mi hija Elena, con el sudor de mi frente y la fuerza de mi espalda, trabajando como personal de limpieza en el hospital de la ciudad. Vi el dolor de cerca, limpié el suelo donde vidas comenzaron y donde terminaron, y aprendí que la mayor fuerza de una persona reside en su capacidad de continuar, de limpiar la suciedad y preparar el espacio para un nuevo día. Elena me dio el mayor regalo de mi vida, Lupita, Guadalupe, mi pequeña luz. Desde que nació, fue el sol que calentaba mi modesta casa, al final de una calle de adoquines. Nuestra casa era pequeña, con paredes de adobe pintadas de un azul desvaído y un pequeño patio trasero. Allí cultivaba mi orgullo, una explosión de bugambillas de un rosa tan vibrante que parecía desafiar el polvo y el calor de nuestra tierra. Lupita creció bajo la sombra de esa bugambilla. Le enseñé a podar las ramas secas para que las nuevas pudieran florecer, a regar las raíces con paciencia y a celebrar cada nueva flor como un milagro. «Mira mi vida», le decía, señalando un brote. La vida siempre encuentra un camino. Incluso cuando parece que todo está seco, la fuerza está ahí dentro, esperando el momento adecuado. Era una niña de risa fácil y ojos curiosos, oscuros como la tierra fértil después de la lluvia. Tenía el cabello negro y liso de su madre, siempre recogido en 2 trenzas gruesas que se balanceaban cuando corría. Me ayudaba en las tareas, escuchaba mis historias sobre los viejos tiempos y, más que nada, amaba nuestra iglesia. Para ella, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe no era solo un edificio,
Era una extensión de nuestra casa. Conocía cada santo, cada vitral, cada crujido del banco de madera donde nos sentábamos todos los domingos. Se convirtió en monaguilla, con un orgullo que me llenaba el pecho. Verla con su túnica blanca, seria y concentrada junto al altar, encendiendo las velas con mano firme, era la imagen de la pureza. Amaba el orden, el ritual, la sensación de pertenecer a algo más grande. Y yo, sentada en mi banco habitual, le agradecía a Dios por haberme dado una nieta tan buena, tan llena de fe y de luz. La vida era dura, sí, el dinero siempre escaseaba y mi cuerpo me dolía al final de cada día. Pero tenía a Lupita, y tenía mi bugambilla, y eso, para mí, era suficiente. Era todo. No sabía, en aquel entonces, que una plaga estaba en camino, una que no atacaría las hojas de mi planta, sino las raíces de mi familia. La plaga llegó con una sonrisa y una bendición. El padre Fernando fue transferido a nuestra parroquia hacía poco más de un año. El padre anterior, el padre Miguel, era un hombre anciano, de voz temblorosa y sermones largos sobre el pecado y la penitencia. Lo respetábamos, pero era distante, una figura de autoridad de un tiempo pasado. Fernando era lo opuesto. Era joven, quizás ni siquiera tenía 40 años. Tenía el cabello oscuro que le caía sobre la frente de una manera que parecía estudiada, y ojos castaños que sabían cómo encontrar los tuyos en medio de la multitud y hacerte sentir la persona más importante del mundo. Su voz era tranquila, melódica, y sus sermones no hablaban de fuego y azufre, sino de amor, perdón y comunidad. Hablaba sobre la importancia de abrir el corazón y confiar en la guía divina. Tehuacán se enamoró de él. Las mujeres mayores lo trataban como a un hijo, llevándole platos de mole poblano y dulces caseros. Las mujeres más jóvenes suspiraban discretamente cuando pasaba, disfrazando su admiración con un fervor religioso renovado. Los hombres lo respetaban. Organizaba partidos de fútbol para los muchachos y hablaba con ellos de igual a igual. Tenía el don de hacer que todos se sintieran vistos, escuchados y especiales. Yo también fui cautivada. Al principio, elogiaba el trabajo de Lupita como monaguilla, diciendo que tenía un alma pura, una verdadera sierva de Dios. Me detenía después de la misa. Sostenía mis manos callosas entre las suyas, que eran suaves y bien cuidadas, y me preguntaba por mi salud, por mis preocupaciones. Doña Esperanza, decía, con esa mirada seria y compasiva, usted es la roca de esta familia. Dios la bendiga por su sacrificio. Y yo, una mujer simple que rara vez recibía elogios, sentía que mi corazón se ablandaba. Parecía, bueno, genuino. Lupita lo idolatraba. Llegaba a casa con los ojos brillantes, contando cómo el padre Fernando le había explicado un pasaje difícil de la Biblia de una manera que finalmente entendió, o cómo había contado un chiste durante la preparación para la misa para calmar los nervios de los monaguillos. La animaba a leer más, a participar en más actividades, a dedicarse aún más a la iglesia. Dice que tengo un llamado especial, abuela. Me contó una vez, con el rostro sonrojado de orgullo, que Dios tiene un plan para mí. En ese momento, lo vi como una bendición. Un hombre de Dios guiando a mi nieta por un camino de rectitud. ¿Cómo podría sospechar? ¿Cómo podría ver la oscuridad escondida detrás de tanta luz? El lobo era un pastor tan perfecto, que incluso las ovejas más viejas, como yo, no vieron sus afilados dientes. Estábamos todos encantados por su música, sin darnos cuenta de que era una canción de cuna para adormecernos mientras se acercaba al cordero más tierno del rebaño. El cambio fue sutil, como la primera brisa fría que anuncia el fin del verano. Tan discreto que, al principio, lo ignoré, atribuyéndolo al cansancio de la escuela, a las preocupaciones de la adolescencia. Pero la brisa fría se convirtió en un viento cortante, y pronto el sol en el rostro de mi nieta se apagó por completo. Su risa, que antes llenaba nuestra pequeña casa, desapareció. Fue reemplazada por un silencio pesado, que se instalaba en la mesa del comedor y la seguía hasta su cuarto. Lupita, que siempre me contaba cada detalle de su día, comenzó a responder con monosílabos. ¿Cómo te fue en la escuela, mi vida? Bien. ¿Pasó algo en la iglesia? No. ¿Está todo bien? Sí, abuela. Solo estoy cansada. Cansada. Esa se convirtió en su palabra muro, la barrera que levantaba cada vez que intentaba acercarme. El cansancio estaba en sus ojos, que perdieron el brillo y ganaron ojeras amoratadas. Estaba en sus hombros, que ahora se encorvaban hacia adelante, como si cargaran un peso invisible.
Dejó de ayudarme en el jardín, diciendo que prefería quedarse en su cuarto, leyendo, pero cuando pasaba por su puerta, la veía simplemente acostada en la cama, mirando al techo, con el libro olvidado a su lado. Las noches se convirtieron en lo peor. La oía, el sonido ahogado de llanto proveniente de su cuarto. Al principio, llamaba a la puerta, entraba y la encontraba con la cara hundida en la almohada. Siempre decía lo mismo. Tuve una pesadilla, abuela. Ya pasó. La abrazaba, sintiendo su cuerpo pequeño y tenso, y me quedaba con ella hasta que su respiración se calmaba. Pero las pesadillas volvían, noche tras noche. La iglesia, su refugio, se convirtió en un lugar de ansiedad. Comenzó a inventar excusas para no ir. Dolor de cabeza, dolor de estómago, mucha tarea. Cuando insistía, iba, pero su comportamiento allí era irreconocible. La niña que antes se movía con confianza y reverencia por el altar, ahora parecía encogida, asustada. Sus ojos corrían hacia todos lados, menos hacia uno, el del padre Fernando. Cuando él le hablaba, ella bajaba la cabeza, respondía en susurros y se alejaba a la primera oportunidad. Intenté hablar con ella sobre él. El padre Fernando parece preocupado por ti, Lupita. Me preguntó si estabas enferma. Su reacción fue como un shock. Se encogió. Sus ojos se abrieron con pánico. No hables de él, abuela. Por favor. Estoy bien. La vehemencia en su voz me asustó. No era la irritación de una adolescente. Era miedo. Pánico puro y cristalino. Algo estaba terriblemente mal. El corazón de una abuela es un sismógrafo sensible, y el mío registraba un terremoto ocurriendo justo bajo mis pies. Mi niña se estaba quebrando por dentro, y yo no sabía por qué. La sombra que la cubría tenía un nombre, un rostro, una sonrisa dulce y una sotana. Y, aunque mi mente se negaba a aceptar la terrible verdad, mi instinto ya lo sabía. La plaga que estaba matando a mi flor tenía el nombre del Padre. La impotencia es un veneno que corroe el alma. Me sentía impotente, viendo a mi nieta marchitarse ante mis ojos, encerrada en un silencio que no podía romper. Decidí que necesitaba otros ojos, otra perspectiva. Tal vez estaba imaginando cosas, exagerando como suelen hacer las viejas. Una tarde calurosa, mientras compraba maíz en el mercado de la plaza, vi a Sofía, la madre de Mateo, uno de los otros monaguillos. Sofía era una mujer habladora, de risa fuerte, que siempre sabía todo lo que pasaba en el pueblo. La llamé, fingiendo un interés casual. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo está Mateo? Ay, Esperanza, ahí vamos, respondió, abanicándose el rostro con la mano. Con los humores de la edad, ya sabes. Un día me ama, al otro apenas me mira. ¿Y tú, Lupita? Tengo la impresión de que no la veo sonreír desde hace tiempo. Esas palabras, dichas sin malicia, fueron como un cuchillo en mi pecho. Entonces no era solo yo. Otras personas también lo habían notado. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Es lo que te iba a preguntar. Anda tan callada, tan cansada. Dice que es por la escuela. ¿Mateo también está así? Sofía frunció el ceño, su rostro de repente serio. Miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, y bajó la voz. Cansado, sí, pero también raro, especialmente después de que vuelve de la iglesia. El otro día, llegó a casa pálido, temblando. Dijo que el padre Fernando lo llamó para una conversación particular, después del ensayo del coro. No quiso decirme de qué hablaron. Solo dijo que el padre le pidió que guardara el secreto, que era un asunto sagrado entre él y Dios. Se me heló la sangre. Las mismas palabras, el mismo patrón de secreto. ¿Una conversación particular? Repetí, con la boca seca. Sí, continuó Sofía, ahora visiblemente incómoda. Mateo siempre adoró al padre, pero ahora lo evita. Intenta poner excusas para faltar a los compromisos de la iglesia. Pensé en hablar con el padre, preguntarle qué pasó, pero ¿cómo se hace eso, Esperanza? Es el padre. Cuestionarlo es como cuestionar a Dios. ¿Y si me equivoco? Voy a parecer una loca, una chismosa. Expresó en voz alta el miedo que me paralizaba. En Tehuacán, la palabra del padre era ley. Él era el pilar de la comunidad, el guía espiritual. Ir en su contra era convertirse en un paria. Era arriesgarse a la humillación pública, al aislamiento. ¿Y si estábamos equivocadas? ¿Y si solo era una fase extraña por la que los niños estaban pasando? Le di las gracias a Sofía, tomé mi maíz y me fui a casa con el corazón más pesado que nunca. La conversación no me trajo claridad,
solo la confirmación aterradora de que la sombra que se cernía sobre mi nieta también alcanzaba a otros niños. Había un patrón de conversaciones secretas, de secretos sagrados, de miedo, y en el centro de ese patrón estaba el hombre de sonrisa dulce y mirada compasiva. La duda se había ido. Lo que quedaba era un miedo frío y una pregunta aterradora. ¿Qué les estaba haciendo a nuestros niños, a puerta cerrada, en nombre de Dios? La confirmación de Sofía encendió en mí una vigilancia feroz. Me convertí en una sombra en mi propia casa, observando cada movimiento de Lupita, cada cambio sutil en su expresión. Necesitaba pruebas, algo concreto que transformara mis sospechas en una verdad innegable. Empecé a prestar más atención a las cosas que antes parecían triviales. La forma en que Lupita saltaba cuando sonaba el teléfono, la manera en que inspeccionaba la correspondencia antes que yo, con una ansiedad mal disimulada, la forma en que escondía su celular, como si guardara un secreto de estado. Intenté mirar el aparato una noche, mientras dormía, pero estaba protegido por una contraseña que no conocía. La iglesia se convirtió en mi campo de observación. Iba a todas las misas, me sentaba en el fondo, y en lugar de mirar al altar, los miraba a ellos, a él y a ella. Veía la manera en que los ojos del padre Fernando la seguían. No era la mirada de un pastor cuidando a su rebaño. Era una mirada posesiva, controladora. Cuando ella estaba sirviendo en el altar, él se acercaba, le susurraba algo al oído que solo ella podía oír. Veía su cuerpo tensarse, sus hombros contraerse. Una vez, le puso la mano en la espalda para guiarla. Un gesto aparentemente inocente, paternal. Pero vi la mano de Lupita, la que sostenía la campanilla, temblar tan violentamente que casi la deja caer. Nadie más lo notó, pero yo lo vi. En otra ocasión, durante la colecta, Lupita pasó cerca de él con la canasta de las ofrendas. Él la detuvo, sacó algo de su bolsillo y lo puso en la canasta, cerrando la mano de ella sobre el objeto por un instante. Sus ojos se encontraron con los míos desde el otro lado de la iglesia, y me dedicó una pequeña sonrisa, como diciendo, «Mire qué bueno soy con su nieta». Pero el rostro de Lupita estaba pálido, sus labios sin color. Cuando volvió a nuestro banco para dejar la canasta, vi lo que le había dado. No era dinero, era un pequeño chocolate, envuelto en papel brillante, un dulce, un regalo infantil, inadecuado, secreto. Era una telaraña, tejida con gestos minúsculos, palabras susurradas y secretos compartidos. Cada hilo era casi invisible por sí solo, pero juntos formaban una trampa. La estaba aislando, creando un mundo secreto, donde solo ellos dos existían. Un mundo donde él era el guía, el confidente, la autoridad. Un mundo donde las abuelas y las madres no tenían permiso para entrar. Me sentía como si estuviera gritando bajo el agua. Lo veía todo, pero no tenía cómo probarlo. Hablar de una mirada, una mano temblorosa, un chocolate, la gente se reiría de mí. Dirían que era una vieja celosa y posesiva. Solo está siendo amable, Esperanza. Se preocupa por la niña. Podía oír sus voces en mi cabeza, pero yo sabía lo que veía, y cada pequeño incidente apretaba más el nudo de furia y miedo en mi estómago. Ya no necesitaba que los demás me creyeran. Necesitaba encontrar una manera de que Lupita creyera en sí misma, de que rompiera el silencio. Y necesitaba una prueba que ni siquiera la sonrisa más santa pudiera negar. El Festival de Corpus Christi se acercaba. Era un gran evento en Tehuacán, con procesión, alfombras de flores en las calles y una misa solemne. Lupita, como monaguilla principal, tendría un papel destacado. En años anteriores, habría estado vibrando de emoción, ayudando a teñir el aserrín para las alfombras, ensayando sus funciones con dedicación. Este año, la mención del festival parecía traerle solo angustia. «Abuela, no me siento bien», dijo una mañana, unos días antes del evento. «Creo que tengo fiebre». Le puse la mano en la frente. Estaba fría. «No pareces tener fiebre, mi vida». «Pero me duele la cabeza y tengo el cuerpo flojo», insistió, evitando mi mirada. «Creo que no voy a poder ir a ayudar a la iglesia hoy». Era otra excusa, otro intento de evitar el lugar y al hombre que la aterrorizaban. Mi primer impulso fue insistir, forzarla a confrontar lo que fuera. Pero luego la miré, acurrucada en la cama, y vi la fragilidad, el miedo genuino en sus ojos. Forzarla solo la empujaría más profundo en su capullo de silencio. Cambié de táctica. «Está bien, mi amor», le dije, con la voz más suave que pude. «Quédate en casa y descansa. Yo voy a la iglesia a avisarle al padre Fernando que no podrás ir. Él necesita saber, para organizar a los otros monaguillos».
Su cuerpo se relajó visiblemente con el alivio, pero un nuevo pánico surgió en sus ojos. «No, abuela, no hace falta. Yo puedo mandarle un mensaje a una amiga para que le avise». «Tonterías», respondí, ya tomando mi rebozo. «De todas formas, voy a la misa de la mañana. No me cuesta nada pasar por la sacristía y avisarle personalmente. Es lo correcto». Estaba mintiendo. No iba a misa. Iba a observar. Quería ver su reacción ante la ausencia de ella. Era una pequeña prueba, una piedra que lanzaría al agua estancada para ver las ondas que haría. Salí de casa, dejando a Lupita en la cama, y caminé lentamente hacia la plaza. El sol de la mañana ya era fuerte, pero sentía un frío por dentro. Al acercarme a la iglesia, vi al padre Fernando conversando con algunas mujeres del comité del festival. Estaba riendo, encantador como siempre. Esperé a que se quedara solo y me acerqué. «Buenos días, padre». Su sonrisa se amplió al verme. «Doña Esperanza, qué gusto verla. Justamente estaba preguntando por Lupita. No la he visto por aquí». «Por eso he venido», le dije, manteniendo mi rostro lo más neutro posible. «Se despertó con fiebre y dolor de cuerpo. No podrá venir hoy, y tal vez necesite descansar los próximos días». El cambio en su rostro fue casi imperceptible, pero para mis ojos atentos fue un relámpago. La sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Una sombra de molestia, frustración, pasó por sus ojos antes de ser rápidamente reemplazada por una máscara de preocupación. «Oh, qué lástima. La pobrecita», dijo, la voz llena de una compasión fingida. «Espero que no sea nada grave, especialmente con el festival tan cerca. Ella es tan esencial para nosotros». Se llevó la mano a la barbilla, pensativo. Quizás debería pasar por su casa más tarde, después de mis obligaciones, para darle una bendición. A veces, una oración ayuda más que cualquier medicina. Mi corazón dio un vuelco. Quería ir a nuestra casa. Quería acceso a ella, incluso enferma. «No será necesario, padre», dije, la voz más firme de lo que pretendía. «Solo necesita descanso. Yo la cuidaré. Me aseguraré de que tome el té de manzanilla que mi madre me enseñó». Me miró, y por un instante, la máscara volvió a caer. Sus ojos se entrecerraron. Me estaba evaluando, sintiendo mi resistencia. «Como usted quiera, doña Esperanza», dijo, el tono ahora un poco más frío. «Usted sabe lo que es mejor. Solo manténgame informado sobre su salud». Se dio la vuelta y entró en la iglesia, dejándome parada en la plaza, con el sol golpeándome el rostro. El agua no solo había hecho ondas, había revelado el contorno de la criatura que se escondía bajo la superficie. No estaba preocupado por la salud de ella. Estaba irritado porque le habían quitado su juguete, y ahora me veía, no como una abuela devota, sino como un obstáculo. La batalla silenciosa había comenzado. Regresé a casa con una certeza sombría. Mi excusa de la fiebre había funcionado demasiado bien. Lupita pasó el día en su cuarto, genuinamente aliviada de tener una razón para no salir de casa. La observé, sintiendo una mezcla de amor protector y una creciente urgencia. Necesitaba actuar, pero aún no tenía el arma correcta. Esa noche, mientras Lupita tomaba un largo baño, decidí hacer algo que iba en contra de mis principios. Decidí invadir su privacidad. Estaba mal, lo sabía, pero la sensación de que un mal mayor estaba ocurriendo era más fuerte que cualquier regla de etiqueta. Necesitaba saber qué escondía. Entré en su pequeño y ordenado cuarto. Su olor, una mezcla de jabón y esa tristeza persistente, estaba por todas partes. Miré a mi alrededor, el escritorio con los libros de la escuela, la estantería con sus pocas muñecas de trapo, la cama con la colcha de retazos que le hice. ¿Dónde escondería un secreto una niña de 13 años? Mi instinto me llevó al uniforme de la iglesia. Estaba colgado detrás de la puerta, la túnica blanca y el sobrepelliz cuidadosamente planchados. Ya había lavado esa ropa docenas de veces, pero ahora la examinaría con otros ojos. Pasé la mano por los bolsillos de la túnica, sintiendo solo la tela lisa. Nada. Entonces, vi el pequeño bolso que usaba para llevar su misal y el rosario. Era un bolso de tela bordado, un regalo de su primera comunión. Lo abrí. Adentro, el pequeño libro de oraciones, el rosario de cuentas de madera y algo más, un trozo de papel, doblado varias veces hasta quedar del tamaño de un sello, metido en un pequeño bolsillo interno. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Con dedos temblorosos, tomé el papel. Estaba arrugado, como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces. Lo desdoblé cuidadosamente sobre la cama de Lupita. La caligrafía era elegante, inclinada,
hecha con una pluma de tinta negra. No era la letra de Lupita. Y las palabras me dejaron sin aliento. Mi querida Lupita, tu ausencia hoy se sintió como una nube oscura en el cielo. Recuerda lo que hablamos. Nuestros encuentros son un momento de confesión especial, un secreto sagrado. No dejes que miedos terrenales o la incomprensión de otros te aparten del camino que Dios ha trazado para ti. Él nos ha elegido. Ven a verme mañana por la tarde, sola. Necesitamos orar juntos. No le digas nada a tu abuela. Esto es entre nosotros y Dios. Y al final, la firma que confirmó mi peor pesadilla, que transformó el miedo en una certeza de hielo y fuego. Las iniciales PF. Padre Fernando. Leí la nota una y otra vez. Cada palabra era una puñalada. Secreto sagrado. Él nos ha elegido. No le digas nada a tu abuela. Estaba usando a Dios como un escudo. Estaba retorciendo la fe de mi nieta, convirtiendo su pureza en un arma contra ella misma, aislándola, envenenándola con una teología enfermiza y depredadora. El sonido de la ducha se detuvo. Guardé la nota de nuevo en el bolso, exactamente como la encontré, y salí de su cuarto, cerrando la puerta silenciosamente. Fui a la cocina y me senté en la oscuridad, el papel arrugado ardiendo en mi mente. La prueba, la tenía. No era una prueba para la policía, ni para el obispo. Era una prueba para mí, la prueba de que no estaba loca, de que no estaba exagerando, y la prueba de que tenía que actuar, mañana por la tarde. Él la estaba esperando, y yo también estaría allí. La noche fue una larga vigilia. El sueño no vino. Me quedé sentada en la mecedora de la sala. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared y el latido furioso de mi propio corazón. La nota estaba guardada en el bolsillo de mi delantal, un trozo de papel que parecía pesar una tonelada. Cada palabra danzaba ante mis ojos en la oscuridad. No podía ir a la policía. ¿Quién me creería? ¿Una abuela anciana contra el amado padre del pueblo? Me mirarían con lástima, tal vez con desprecio. Dirían que era un malentendido. ¿La nota? Podría interpretarse de tantas maneras. Confesión especial. Orar juntos. Solo verían la piedad de un padre preocupado. No verían la manipulación, la coacción, la suciedad detrás de las palabras santas. Y, lo peor de todo, llamarían a Lupita a declarar. La forzarían a hablar, a revivir lo que fuera que estuviera sucediendo. La convertirían de víctima en un espectáculo, un escándalo. La vergüenza la marcaría para siempre en un pueblo pequeño como el nuestro. No, no podía hacerle eso. Tampoco podía ir al obispo. Era el mismo problema, quizás peor. La iglesia protegería a uno de los suyos. Lo transferirían a otra parroquia, silenciosamente, para evitar el escándalo. Y él le haría lo mismo a otra niña, en otro pueblo. El mal no sería cortado, solo trasplantado a otro jardín. No, la justicia tendría que venir de mis manos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron el cielo de gris y rosa, mi plan comenzó a formarse. No era un plan complejo, sino un plan nacido de la necesidad y la furia. Era simple, directo y peligroso. Primero, necesitaba asegurarme de que Lupita fuera al encuentro. Si le prohibía ir, podría asustarse, encerrarse aún más, y yo perdería la oportunidad. Y él sabría que yo sospechaba, volviéndose aún más cuidadoso. Segundo, la seguiría. Mantendría una distancia segura, para que no me viera. Necesitaba ser testigo. Necesitaba ver con mis propios ojos. Tercero, y esta era la parte que me helaba el estómago, lo confrontaría, no delante de Lupita. Después, necesitaba sacarla de allí primero, y luego volvería, sola. ¿Qué le diría? ¿Qué haría? No lo sabía. Pero mientras estaba sentada allí, en la tenue luz de la mañana, mis ojos se posaron en mi canasta de jardinería cerca de la puerta trasera. En ella, entre guantes sucios de tierra y un pequeño rastrillo, estaban mis tijeras de podar, las mismas que mi madre me dio, con mangos de madera gastados por el uso y hojas de acero que siempre mantenía afiladas. Las usaba para cortar las ramas muertas de mi bugambilla, para dar forma a la planta, para asegurar que creciera fuerte y sana. Tomé las tijeras en mi mano. El peso era familiar. Era una herramienta para nutrir, para proteger la vida. Pero en mis manos, en ese momento, parecía otra cosa. Un arma, una herramienta de justicia. El plan se solidificó. Las llevaría conmigo. A la mañana siguiente, actué con una normalidad que me costó cada gota de energía. Hice el desayuno, hablé sobre el clima, le pregunté a Lupita si se sentía mejor.
Sí, abuela, dijo, con voz baja, apenas tocando el pan dulce. La fiebre se fue. Qué bueno, mi vida, respondí, con el corazón encogido. Entonces, ¿podrás ir a la iglesia esta tarde? Ella dudó, con los ojos fijos en el plato. Sí, necesito ir. Tengo que hablar con el padre Fernando sobre el festival. Su mentira, tan frágil, casi me hizo llorar. Pero asentí, como si le creyera. Está bien, pero no te esfuerces demasiado. La tarde llegó arrastrándose, cada minuto una pequeña tortura. El sol era fuerte, el tipo de calor que hace que el aire tiemble sobre el asfalto. Alrededor de las 3, Lupita se arregló. Se puso su vestido de domingo, el azul con pequeñas flores blancas. Peinó sus largas trenzas. Parecía que se estaba preparando para un sacrificio. Ya me voy, abuela, dijo, parada en la puerta. Ve con Dios, mi amor, respondí, mi voz un susurro. Esperé 5 minutos, que parecieron una eternidad. Luego, tomé mi rebozo, me cubrí la cabeza y los hombros, y metí las tijeras de podar en mi bolsa de mercado. Salí al sol deslumbrante. Mantuve una distancia de casi 1 cuadra. Tehuacán no es una ciudad grande. Las calles eran familiares, cada piedra, cada puerta de colores. Pero ese día parecía un lugar extraño, hostil. Me escondía detrás de autos estacionados. Fingía mirar los escaparates de las pocas tiendas. Mi corazón latía desbocado. Me sentía una criminal, una espía en la vida de mi propia nieta. Lupita caminaba con la cabeza gacha, los hombros encogidos. No miraba a los lados, solo hacia adelante, como un autómata cumpliendo una orden. No entró a la iglesia por la puerta principal, la gran puerta de madera que siempre estaba abierta para los fieles. En cambio, rodeó el edificio y se dirigió a una pequeña puerta lateral, la que daba acceso directo a la casa parroquial. La puerta se abrió antes de que ella siquiera llamara, y entonces desapareció adentro. Me detuve al otro lado de la calle, escondida por la sombra de un árbol frondoso. El tiempo se estiró. 1 minuto, 2, 5. La calle estaba casi desierta por el calor de la tarde. El único sonido era el zumbido de las moscas y el susurro de las hojas sobre mi cabeza. Cada segundo era una agonía. ¿Qué estaba pasando allá adentro? Las imágenes que mi mente conjuraba eran monstruos que intentaba, en vano, mantener enjaulados. No aguanté más. La espera era peor que cualquier certeza. Tenía que entrar. Tenía que saber. Crucé la calle, mis sandalias haciendo un suave ruido en el pavimento caliente. Mi mano, sudorosa, se aferró al asa de la bolsa, sintiendo el contorno duro y frío de las tijeras. No iba a llamar, no iba a pedir permiso. Iba a entrar. Me acerqué a la misma puerta lateral por donde Lupita había entrado. Giré el picaporte. Cerrado. Por supuesto que estaba cerrado. Y fue entonces cuando lo oí. El sonido que temía, el sonido que me dio la fuerza final, un llanto ahogado, un sollozo que parecía haber sido tragado, el sonido de mi nieta quebrándose. Aquel sollozo fue la chispa que incendió la pólvora dentro de mí. Todo el miedo, toda la vacilación, toda la preocupación por las consecuencias se convirtieron en cenizas. Solo quedó la furia pura y primal de una abuela protegiendo a su cría. La puerta estaba cerrada, pero era una puerta antigua, de madera gastada por el tiempo y el sol. La cerradura era vieja. Di un paso atrás, levanté mi pie y pateé, con toda la fuerza que mis 70 años y mi cuerpo cansado podían reunir, justo al lado del picaporte. La madera crujió, gimió en protesta. Pateé de nuevo. El sonido fue un trueno en la calle silenciosa. Al tercer intento, el marco de la puerta cedió con un estruendo de madera partiéndose. La puerta se abrió. La escena que encontré en el pequeño despacho parroquial quedará grabada en mi memoria para siempre. No era lo que mis peores fantasías habían imaginado, pero era, en cierto modo, aún más terrible por su sencillez. Lupita estaba acurrucada en un rincón, cerca de una estantería llena de libros con cubiertas de cuero. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas contra el pecho y la cara hundida en ellas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus sollozos eran pequeños y secos, como si ya no tuviera aire. El padre Fernando no la estaba tocando. Estaba de pie, a unos pasos de ella, con las manos extendidas, como si fuera a calmar a un animal asustado, pero no había calma en su rostro. Había impaciencia, frustración. Su rostro, normalmente tan sereno y compasivo, estaba contorsionado en una máscara de irritación. «Vamos, Lupita, no seas infantil», decía, la voz baja y siseante, desprovista de cualquier dulzura. «Es solo una oración especial, una bendición.
Sabes que esto le agrada a Dios. ¿Por qué estás haciendo las cosas tan difíciles? No me vio entrar. Estaba demasiado enfocado en su presa. ¡Lupita!, grité. Mi grito no fue el de una abuela, fue el rugido de una leona. Ambos se sobresaltaron. La cabeza de Lupita se levantó. Sus ojos enormes, rojos y llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. Una mezcla de terror y alivio inundó su rostro. El padre Fernando se dio la vuelta, el shock estampado en sus facciones. La máscara de Padre Santo volvió a su lugar instantáneamente, pero era demasiado tarde. Había visto su verdadero rostro. Doña Esperanza, ¿qué significa esto? ¿Cómo se atreve a invadir la casa de Dios de esta manera?, vociferó, intentando recuperar la autoridad. No respondí. Mis ojos estaban fijos en mi nieta. Corrí hacia ella, me arrodillé en el suelo duro y la envolví en mis brazos. Se aferró a mí, sollozando abiertamente ahora, su pequeño cuerpo temblando como una hoja en la tormenta. «Vamos a casa, mi vida», susurré en su cabello. «Vamos a casa ahora». La levanté. Apenas podía mantenerse en pie. Apoyé su peso en mi cuerpo y comencé a caminar hacia la puerta rota. «Espere», dijo el padre, la voz ahora una mezcla de pánico y amenaza. «Esto es un malentendido. Solo estaba aconsejando a la niña. Está confundida, pasando por problemas. Estaba ayudando». Me detuve en la puerta y me di la vuelta para encararlo. Mi mirada debió haber cargado todo el odio y el desprecio que sentía, porque retrocedió un paso. «Aléjese de ella», dije, cada palabra goteando veneno. «Aléjese de mi nieta». Y entonces la saqué, a la luz del sol, dejándolo atrás en el oscuro despacho con su puerta rota y sus mentiras expuestas. Caminar de regreso a casa fue como atravesar un mal sueño. El sol fuerte parecía burlarse de la oscuridad que se había instalado en nosotros. Lupita se aferraba a mi brazo, tropezando, todavía sollozando en voz baja. Las pocas personas que estaban en la calle nos miraron con curiosidad, pero las ignoré, mi rostro una máscara de piedra. Mi único objetivo era llegar a casa, cerrar la puerta y proteger a mi nieta del mundo que la había herido. Tan pronto como entramos, cerré la puerta con llave y la llevé a su cuarto. La senté en la cama y le quité las sandalias. Fui a la cocina, mojé un paño en agua fría y volví para limpiar su rostro manchado de lágrimas. No decía nada, solo me miraba con esos ojos enormes y asustados, como un pajarito que se ha caído del nido. «Estás a salvo ahora, mi vida», repetía, como un mantra. «Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño nunca más». Finalmente habló, la voz un hilo. Dijo que era un secreto, que si lo contaba, Dios se enojaría conmigo y que a ti te daría vergüenza de mí. Esas palabras, la confesión de su tortura psicológica, fueron como un puñetazo en mi estómago. Su crueldad era más profunda de lo que imaginaba. No solo había asustado a una niña, había usado su fe, su amor por mí, como armas para silenciarla. «Nunca», dije, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Escúchame bien, Lupita. Nunca, nunca sentiría vergüenza de ti. La vergüenza no es tuya, es de él. La culpa no es tuya, es de él. El pecado no es tuyo, es de él. ¿Me entendiste?», asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. La abracé fuerte. «Descansa ahora, mi amor. La abuela va a arreglar esto. Te lo prometo». Le hice un té de manzanilla y la convencí de tomar unos sorbos. Me quedé a su lado, cantando una canción de cuna que le cantaba cuando era bebé, hasta que sus ojos se cerraron y su respiración se volvió más regular. Se durmió, un sueño de agotamiento, con el rostro aún marcado por el llanto. Mientras la observaba dormir, la furia que me había consumido en la casa parroquial regresó, pero diferente. Era más fría, más dura, más decidida. La promesa que le hice resonaba en mi cabeza. La abuela va a arreglar esto. No podía simplemente sacarla de allí y fingir que no había pasado nada. Él todavía estaba allí. Era una amenaza. Ese hombre no podía seguir vistiendo una sotana. No podía seguir cerca de los niños. Tenía que irse. Y si la iglesia no lo sacaba, si la policía no lo sacaba, entonces lo haría yo. Miré a mi nieta dormida, la inocencia robada de su rostro. Una promesa silenciosa se formó en mi corazón. Por ella, me enfrentaría al diablo, y lo haría salir de nuestra ciudad, de una forma u otra. Fui a la puerta trasera y tomé mi bolsa de mercado. Las tijeras de podar todavía estaban adentro. Esta vez, cuando las tomé, no hubo vacilación. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No podía dejar a Lupita sola, y no podía llevarla conmigo. Mi destino era la casa parroquial, y ese no era lugar para ella. Necesitaba ayuda. Pensé en quién podía confiar.
¿En quién guardaría mi secreto sin hacer preguntas innecesarias? El nombre de Inés vino a mi mente. Inés había sido mi vecina de al lado por más de 30 años. Una mujer viuda como yo, callada, observadora, con ojos que veían más de lo que la boca hablaba. Nuestros esposos habían sido amigos, nuestras hijas crecieron juntas, éramos comadres. Un lazo que, en nuestra cultura, es casi tan sagrado como la sangre. Cubrí a Lupita con una sábana ligera y salí silenciosamente de casa. Llamé a la puerta de Inés. Abrió. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa, que desapareció tan pronto como vio mi expresión. ¿Esperanza? ¿Qué ha pasado? Estás pálida como la muerte. Inés, necesito un favor muy grande, dije, con voz baja y urgente. No me hagas preguntas ahora. Por favor, solo ayúdame. Me hizo pasar, a su cocina que olía a canela y café. Dime, mujer, ¿qué necesitas? Necesito que te quedes con Lupita por unas horas. Está durmiendo. Tengo que resolver una cosa muy importante. No quiero que se despierte y me vea salir. No quiero que se quede sola. Inés me miró, sus ojos oscuros y penetrantes estudiándome. No preguntó qué era, ni a dónde iba. Vio la tormenta en mi rostro y supo que era serio. Claro, comadre, dijo, simplemente. Deja la llave debajo de la maceta de geranios como siempre. Yo estaré pendiente. Si se despierta, la traeré para acá. Le diré que fuiste al mercado. La gratitud me inundó, tan fuerte que casi me hizo llorar. Gracias, Inés. Te debo... No me debes nada, me interrumpió poniendo su mano en mi brazo. Su mano era cálida y firme. Somos comadres. Ve, resuelve lo que tengas que resolver. Miró mi bolsa de mercado que sostenía con fuerza. Su mirada se posó por un instante en el bulto rígido de las tijeras adentro. No dijo nada, pero vi en sus ojos que entendió que no iba al mercado. Volví a casa, tomé mi bolsa y me dirigí a la puerta. Miré una última vez al cuarto de Lupita, a su figura dormida. Es por ti, mi vida, susurré. Dejé la llave de casa bajo la maceta, como acordamos, y salí a la calle. La tarde comenzaba a morir. El sol se ponía y pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura. La mayoría de la gente estaba en sus casas, preparándose para la cena. La calle estaba tranquila. Era la hora perfecta. No caminé hacia el frente de la iglesia, sino por los callejones, por las calles secundarias. Mi camino me llevó a la parte trasera de la casa parroquial. La puerta que había derribado todavía estaba allí, con el marco roto, colgando precariamente. Pero no iba a entrar por allí. Sería demasiado obvio. Había otra entrada, una pequeña puerta que llevaba a la cocina de la parroquia, que a menudo estaba sin llave. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Ya no era solo Esperanza, la de la limpieza, la abuela. Era un instrumento de una justicia que no necesita juez ni jurado, e iba al encuentro del hombre que había roto a mi familia, para mostrarle el verdadero significado del miedo. La puerta trasera estaba, como sospechaba, sin cerrar. Giré el picaporte lentamente, conteniendo la respiración. La puerta se abrió con un leve chirrido. Entré en la cocina de la casa parroquial. Estaba vacía. Los platos del almuerzo estaban apilados en el fregadero. El olor a café recalentado flotaba en el aire. Me moví en silencio por la casa. Era un lugar extraño, a la vez sagrado y mundano. Cruces en las paredes compartían espacio con calendarios de tiendas locales. Oí un ruido proveniente del despacho, un cajón cerrándose con fuerza. Él estaba allí. Me detuve en la entrada del pasillo, el mismo lugar donde me había escondido horas antes. Esta vez no me escondería. Respiré hondo. Saqué las tijeras de la bolsa y caminé hasta la puerta abierta del despacho. Estaba de espaldas a mí, de pie frente a una pequeña estantería, guardando unos papeles en una carpeta. Todavía llevaba su sotana negra. La visión de esa tela, que debía simbolizar la santidad y que él usaba para esconder su podredumbre, me llenó de asco. «Padre», dije. Mi voz salió fría y firme, irreconocible para mí misma. Se dio la vuelta con un sobresalto. Cuando me vio, parada en la puerta con las tijeras de podar en la mano, su rostro pasó del shock a la ira y, finalmente, a una sombra de miedo. «¿Usted otra vez?», siseó. «Debería llamar a la policía. Ha invadido mi casa 2 veces en el mismo día». «Llame», lo desafié, dando un paso dentro del despacho. «Llame a la policía, y entonces los dos podremos contar nuestras historias. Yo contaré cómo encontré a mi nieta llorando en este mismo suelo. Y usted
Usted puede contarles sobre sus oraciones especiales y sus secretos sagrados. El color desapareció de su rostro. Sabía que yo lo había oído. Usted no entiende, comenzó, intentando usar ese tono tranquilo y manipulador. La niña está perturbada. Yo solo intentaba ayudarla, guiarla. Cállese la boca. Lo corté, la voz subiendo de tono. No se atreva a hablar de Dios ni de ayuda. Vi su rostro cuando pensó que nadie miraba. Vi su ira, su impaciencia. Vi al lobo, despojado de la piel de cordero. Me acerqué a él, paso a paso. Retrocedió, hasta que su espalda golpeó contra la estantería de libros. Sus ojos estaban fijos en las tijeras en mi mano. Creía que iba a hacerle daño. Quizás una parte de mí quería, pero mi plan era otro. Herir su cuerpo sería demasiado fácil. Quería destruir lo que le daba poder. Quería destruir su disfraz. Usted se esconde detrás de esta ropa, dije, la voz baja y llena de desprecio, apuntando la punta de las tijeras a la sotana negra en su pecho. Se esconde detrás de estas paredes. Usa este lugar, la casa de Dios, para cazar. ¿Cree que esta ropa lo hace intocable? ¿Que lo hace santo? No dijo nada. Estaba pálido, sudando, el hombre encantador y seguro de sí mismo reemplazado por una figura patética y acorralada. No es nada, continué, mi voz un susurro mortal. Es solo un trapo, un disfraz para cubrir la podredumbre que lleva por dentro. Él esperaba que lo atacara. Lo vi en sus ojos desorbitados, en la forma en que encogió los hombros, protegiendo su cuerpo. Esperaba dolor físico, un ataque que lo convertiría en víctima. Pero mi justicia era más sutil y, esperaba, más devastadora. Lo ignoré, acorralado contra la estantería. Mis ojos recorrieron el despacho, buscando mi verdadero objetivo, y entonces lo vi. Colgado en una percha especial, en un rincón del despacho, como una obra de arte en exhibición, estaba su ornamento más preciado, una casulla de seda blanca, bordada con hilos de oro, la que usaba en las ocasiones más sagradas, Pascua, Navidad, Corpus Christi. Era el símbolo máximo de su autoridad, de su pureza sacerdotal. Caminé hacia ella. La tela era suave y fría bajo mis dedos. Era hermosa, y era una mentira. Esto, dije, sin darme la vuelta hacia él, esto es lo que la gente ve. El hombre de Dios, el representante de Cristo. Me giré para encararlo, la casulla en una mano, las tijeras en la otra. Pero nosotros sabemos la verdad. ¿No es así, Fernando? Sabemos lo que se esconde debajo. Abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra. Entonces, comencé a cortar. El primer corte fue el más difícil. El sonido del metal afilado rasgando la seda preciosa fue impactante, violento en el silencio del despacho. ¡Zas! La hoja de la tijera abrió un largo desgarro en la tela blanca. No me detuve. Continué cortando, con una precisión fría y metódica. ¡Zas! 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 Rasgué los bordados dorados. Separé las costuras. Convertí la vestimenta sagrada en un montón de harapos inútiles. Cada corte era por una lágrima de Lupita. Cada trozo de tela que caía al suelo era por una pesadilla suya. Cada hilo de oro roto era por la fe que él había destruido. No estaba destruyendo solo un trozo de tela. Estaba despojándolo simbólicamente de su poder. Estaba rasgando su santidad de fachada, exponiendo el fraude. Era un acto de profanación, pero la única profanación verdadera en esa habitación era él. Cuando terminé, la casulla era solo un montón de retazos a mis pies. El suelo estaba cubierto de seda blanca e hilos dorados. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por la fuerza de la emoción. Arrojé las tijeras sobre el escritorio con un golpe metálico. Luego lo miré. Estaba contemplando los restos de su vestimenta con un horror mudo, como si yo hubiera profanado el altar mismo. Tiene dos opciones, le dije, la voz exhausta, pero firme como el acero. La primera es que recoja sus cosas y desaparezca de Tehuacán. Diga que está enfermo, que lo transfirieron, no me importa, pero se va, para siempre, y nunca más se acercará a un niño. Me miró, con los ojos llenos de odio. ¿Y la segunda opción? Recogí uno de los retazos más grandes de la casulla del suelo. La segunda opción es que tomo este trapo rasgado, voy a la casa del obispo en Puebla, y le cuento exactamente lo que vi frente a mí hoy. Le cuento sobre la nota, le cuento sobre el llanto de mi nieta, y le muestro esto, como prueba de lo que una abuela desesperada es capaz de hacer para proteger a su familia. Sabía que era un farol. El obispo probablemente no me escucharía, pero él no lo sabía. En ese momento, vio en mí a una mujer que ya no tenía nada que perder,
y eso lo aterrorizó. «Se va a ir», dije, no como una pregunta, sino como una orden. «Va a tomar su suciedad y se la va a llevar lejos de mi pueblo, de mi nieta». Miró los harapos en el suelo, luego a mí, y en sus ojos vi la derrota. Asintió, una vez de forma breve y brusca. Había ganado. Salí de la casa parroquial sin mirar atrás. Dejé la puerta trasera abierta, como una invitación para que se fuera. El aire de la noche nunca me pareció tan fresco, tan limpio. Cuando llegué a casa, Inés estaba sentada en los escalones de mi porche, esperando. Se levantó cuando me vio. «Todavía está durmiendo», dijo en voz baja. «No se ha despertado». «Gracias, comadre», respondí, con la voz entrecortada. Ella solo apretó mi brazo y se fue a su casa, dándome el espacio que necesitaba. Entré y fui directamente al cuarto de Lupita. Todavía dormía, su rostro más sereno ahora. Me senté a su lado y finalmente me permití llorar. Lloré en silencio, las lágrimas corriendo por mi rostro, lavando la furia, el miedo, la tensión de las últimas horas. Lloré por la inocencia perdida de mi nieta y por mi propia inocencia, la creencia de que el bien siempre se viste de blanco. Pero no podía quedarme. No podía esperar a ver si cumpliría su parte del trato. Todo el pueblo pronto se enteraría del repentino alejamiento del padre. La gente haría preguntas. Nos mirarían. A Lupita. Los murmullos comenzarían. Las sospechas. Quedarse en Tehuacán sería vivir bajo una nube de vergüenza y chismes. Lupita nunca podría sanar allí. La decisión se tomó en el silencio de esa habitación. Teníamos que irnos. Pasé el resto de la noche haciendo las maletas. No teníamos mucho. Algo de ropa, los libros de la escuela de Lupita, la foto de mi difunto esposo, el pequeño santo de madera que estaba en mi cabecera. Lo metí todo en 2 maletas viejas. Por último, fui a mi jardín y con las mismas tijeras que había usado horas antes, corté una rama de mi bugambilla. Envolví la base en un paño húmedo. Donde quiera que fuéramos, llevaríamos un trozo de nuestra raíz con nosotros. Poco antes del amanecer, desperté a Lupita suavemente. Estaba confundida, somnolienta. «¿Qué está pasando, abuela?» «Vamos a hacer un viaje, mi vida», le dije, con una sonrisa que esperaba que pareciera tranquilizadora. «Vamos a la ciudad grande, a Puebla, a empezar de nuevo». No hizo preguntas. Creo que una parte de ella entendió que necesitábamos huir. Solo asintió y me ayudó a cerrar la última maleta. Le dejé una nota a Inés, agradeciéndole y pidiéndole que cuidara la casa hasta que le diera noticias. Salimos en la oscuridad, antes de que el pueblo despertara. Caminamos hasta la estación de autobuses, 2 figuras silenciosas cargando todo lo que teníamos en el mundo. Cuando llegó el primer autobús a Puebla, con sus faros cortando la niebla de la mañana, subimos. Me senté junto a la ventana, con Lupita acurrucada a mi lado. Mientras el autobús salía de Tehuacán, no miré hacia atrás. Miraba hacia adelante, hacia la carretera que se desplegaba ante nosotros, hacia el horizonte incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, hacia un futuro donde podríamos, quizás, encontrar la paz. Llegamos a Puebla con el ruido y la confusión de una gran ciudad que no espera a nadie. El aire era más frío, más húmedo, y olía a humo de autobús y a comida callejera. Para mí, que había pasado toda mi vida bajo el sol cálido y el cielo azul de Tehuacán, Puebla parecía una inmensidad de concreto gris. No conocíamos a nadie. Solo teníamos un poco de dinero que guardaba debajo de mi colchón para emergencias. Y esa era, sin duda, la mayor emergencia de nuestras vidas. Los primeros días, nos quedamos en una pequeña habitación de hotel barata, que olía a moho y desinfectante. Lupita apenas salía de la cama. El shock de nuestra huida, sumado al trauma que había sufrido, la dejó en un estado de apatía. Miraba por la ventana sucia el movimiento incesante de la calle, pero sus ojos no veían nada. Sabía que tenía que ser fuerte por las 2. Todas las mañanas, salía y caminaba durante horas, buscando 2 cosas, un lugar para vivir y un empleo. Con mi edad y mi falta de estudios, las opciones eran pocas. Fui rechazada en tiendas, en restaurantes, en casas de familia que buscaban a alguien más joven. La desesperación comenzó a instalarse, una sensación fría en el fondo de mi estómago, pero pensaba en Lupita, sola en esa habitación de hotel, y seguía caminando. Finalmente, después de casi una semana, encontré algo, un pequeño apartamento de una habitación en la parte trasera de un edificio antiguo, en un barrio obrero. Era oscuro, húmedo, y la única ventana daba a una pared de ladrillos, pero era nuestro, y el alquiler era algo que quizás podría pagar. El mismo día, la suerte,
O quizás la Virgen de Guadalupe. Me miró. Vi un anuncio en un poste. Se necesita personal de limpieza para el turno de noche en hospital. Era el trabajo que conocía, el trabajo que había hecho toda mi vida. Fui allí. Hablé con la supervisora, una mujer de rostro cansado y mirada perspicaz. Creo que vio la desesperación y la determinación en mis ojos. Fui contratada. Cuando volví al hotel y le conté a Lupita que teníamos un lugar para vivir y que yo tenía un empleo, vi el primer destello de algo que no era miedo o tristeza en sus ojos. Era alivio. Esa noche, por primera vez desde que llegamos, se comió un plato entero de sopa. Nuestra nueva vida era dura. Trabajaba toda la noche, limpiando los pasillos silenciosos del hospital, y volvía a casa al amanecer, exhausta. Dormía durante el día, mientras Lupita se quedaba en nuestro pequeño apartamento, leyendo los libros que habíamos traído. El silencio seguía siendo su compañero más constante, pero poco a poco, muy poco a poco, comencé a ver pequeñas grietas en su caparazón. Planté la rama de bugambilla que traje de Tehuacán en una maceta vieja que encontré. La puse frente a nuestra única ventana. No había sol directo, solo una luz grisácea y filtrada. No sabía si sobreviviría, pero, como nosotras, necesitaba una oportunidad para intentar echar raíces en un suelo nuevo y extraño. Sabía que mi amor y mis cuidados no eran suficientes. La herida de Lupita no estaba en el cuerpo, sino en el alma, y para curar una herida así, se necesitaba un tipo diferente de médico. Veía a los psicólogos en el hospital donde trabajaba, hablando con los pacientes, y decidí que Lupita necesitaba a alguien así, alguien que supiera escuchar. El problema era el dinero. Una consulta costaba más de lo que ganaba en una semana, pero estaba decidida. Comencé a ahorrar cada centavo. Dejé de comprar pan dulce para mí, comía las sobras del hospital, remendaba mi ropa vieja en lugar de comprar nueva. Lentamente, junté lo suficiente para la primera consulta. Encontré una clínica comunitaria que ofrecía precios más bajos. La psicóloga que nos atendió era una mujer llamada doctora Sofía Ramírez. No era joven ni vieja. Tenía un rostro sereno y ojos amables que parecían entender todo sin que se dijera una palabra. En la primera sesión, entré con Lupita. Se sentó en la silla, encogida, y no dijo una palabra durante toda la hora. La doctora Ramírez no la forzó. Habló conmigo, me hizo preguntas sobre nuestra vida, sobre la mudanza, sobre la escuela, y de vez en cuando miraba a Lupita y sonreía, una sonrisa pequeña y alentadora. «No necesita hablar hoy, doña Esperanza», dijo la doctora al final. «Lo importante es que ha venido. Lo importante es que sepa que este es un lugar seguro». Seguí llevándola, todas las semanas. Era un sacrificio enorme, pero veía que era lo único que realmente podría ayudarla. Durante varias semanas, Lupita permaneció en silencio. Escuchaba, a veces dibujaba en un bloc de papel que la doctora le daba, pero no hablaba sobre lo que pasó. Y entonces, un día, sucedió. Estaba en la sala de espera, como siempre, cuando terminó la sesión. La doctora Ramírez abrió la puerta y me llamó. Lupita estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. «Lupita tiene algo que quiere contarle, Esperanza», dijo la doctora, con voz suave. Me acerqué a mi nieta. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de liberación. «Abuela», dijo, la voz temblorosa, pero clara. Se lo conté todo. En ese momento, supe que estaría bien. El viaje sería largo, pero el primer y más difícil paso se había dado. Había encontrado su voz. El veneno que guardaba dentro de ella finalmente estaba comenzando a salir. La abracé y las dos lloramos juntas. Allí, en ese pequeño consultorio, bajo la mirada amable de la mujer que sabía escuchar, comenzó la verdadera curación de mi nieta. La terapia con la doctora Ramírez fue como la primera lluvia después de una larga sequía. Lentamente, la vida comenzó a brotar de nuevo en Lupita. La niña silenciosa y asustada comenzó a dar paso a una joven pensativa y, ocasionalmente, incluso sonriente. Volvió a la escuela. Al principio fue difícil. Se sentía fuera de lugar, diferente a los otros niños, pero era inteligente y dedicada, y pronto encontró en los estudios un refugio y un propósito. Comenzó a hacer amigos, pocos, pero buenos. La oía reír por teléfono con una compañera, y el sonido era la música más hermosa del mundo. Nunca más quiso entrar en una iglesia. La fe que había sido el centro de su vida se rompió, quizás para siempre. No la forcé. Yo misma sentía una amargura,
una desconfianza hacia la institución que había albergado al hombre que nos hirió. Mi fe en Dios permaneció, pero era una fe más personal, más silenciosa, practicada en el santuario de mi corazón y en el cuidado de mi nieta. La bugambilla en la maceta, contra todo pronóstico, sobrevivió. Esa primavera, después de un largo invierno, un pequeño brote verde apareció en una de las ramas secas. Llamé a Lupita para que lo viera. Juntas, miramos esa pequeña prueba de resiliencia. Una semana después, aparecieron otras hojas. No dio flores ese año, ni al siguiente, solo hojas. Pero era suficiente. Era una señal de que la vida continuaba, de que las raíces se estaban afianzando. Lupita comenzó a hablar más sobre sus sesiones con la doctora Ramírez. Hablaba de lo que estaba aprendiendo, sobre límites, sobre autoestima, sobre entender que la culpa no era suya. Leía los libros que la doctora le prestaba, libros sobre psicología, sobre trauma y recuperación. Un nuevo interés comenzó a brillar en sus ojos. Un día, llegó a casa de la escuela con una decisión. Abuela, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. ¿Ah, sí? ¿Y qué es mi vida? Pregunté sonriendo. Quiero ser como la doctora Ramírez, dijo, con una convicción que me sorprendió. Quiero ser psicóloga. Quiero ayudar a otras personas, a otros niños, que han pasado por cosas malas. Quiero ser la persona que escucha, como ella lo fue para mí. En ese momento, mi corazón se llenó de un orgullo tan inmenso que casi dolió. No solo estaba sobreviviendo, estaba transformando su dolor en un propósito. Estaba tomando los pedazos de su experiencia y construyendo algo nuevo, algo que podría ayudar a otros. El lobo había intentado devorarla, pero en su lugar había despertado a una sanadora. Los años siguientes pasaron a un ritmo de trabajo y estudio. Mi vida se resumía al hospital por la noche y a cuidar de nuestra pequeña casa y de Lupita durante el día. Mi cabello se volvió completamente blanco y las arrugas en mi rostro se profundizaron, cada una contando la historia de una noche mal dormida, de una preocupación, de un sacrificio, pero no me importaba. Ver a Lupita florecer era toda la recompensa que necesitaba. Se graduó de la escuela como la mejor alumna de su clase. Trabajó en una cafetería los fines de semana para ayudar a pagar sus libros y ahorrar para la universidad. Verla con su uniforme, sirviendo mesas con una eficiencia y una dignidad tranquilas, me llenaba de admiración. No le daba vergüenza trabajar, luchar por lo que quería. Ingresó a la Universidad Pública de Puebla, a la carrera de psicología. El día que vimos su nombre en la lista de admitidos, nos abrazamos y bailamos en nuestra pequeña cocina, riendo y llorando al mismo tiempo. Era la realización de un sueño que nació del dolor. La universidad la transformó. Devoraba los libros, participaba en debates, cuestionaba, aprendía. La niña tímida y retraída dio paso a una mujer joven, articulada y apasionada. Su dolor no desapareció, pero aprendió a llevarlo, a entenderlo, a usarlo como una fuente de empatía y fuerza. Nunca más hablamos de Tehuacán. Era un capítulo cerrado. El nombre del padre Fernando nunca fue mencionado. Era como si perteneciera a otra vida, a una pesadilla de la que finalmente habíamos despertado. Nos concentramos en el presente, en el futuro. Continué en mi trabajo en el hospital. Mis colegas me respetaban. Yo era la abuela Esperanza, la señora callada que hacía su trabajo con una perfección silenciosa. Nadie conocía mi historia, el fuego que llevaba dentro. Solo veían a una limpiadora anciana, cerca de la jubilación, y eso estaba bien para mí. Mi heroísmo no necesitaba público. Vivía y respiraba en la mujer increíble en la que mi nieta se estaba convirtiendo. Nuestra vida era sencilla, nuestras alegrías eran pequeñas. Una película en la televisión los domingos, un paseo por el parque, el éxito de Lupita en un examen difícil, y la bugambilla. Después de años dando solo hojas, un día, finalmente floreció. Solo un racimo de flores, de un rosa pálido, no tan vibrante como las de Tehuacán, pero aún así, una explosión de color contra la pared de ladrillos grises. Era nuestra victoria, una prueba de que, incluso en el suelo más duro, la belleza y la vida podían encontrar un camino. Me estaba preparando para ir al trabajo. Era una noche fría y lluviosa. Lupita, que estaba en su último año de la universidad, preparaba la cena para nosotras. La televisión estaba encendida en el noticiero local, más como un ruido de fondo que otra cosa. Estaba atándome los cordones de mis zapatos de trabajo cuando una foto en la pantalla me hizo detenerme. Me congelé. La foto era antigua, descolorida, pero el rostro era inconfundible. El cabello más ralo,
algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero era él, la sonrisa, esa sonrisa dulce y falsa. El presentador del noticiero hablaba con voz seria. El ex sacerdote Fernando Rojas fue arrestado hoy en la ciudad de Orizaba, acusado de múltiples casos de abuso contra menores. Las denuncias, que abarcan un periodo de más de 10 años en diversas parroquias del estado, salieron a la luz después de que un grupo de mujeres, ahora adultas, decidiera romper el silencio. Mi cuchara se cayó de mi mano y golpeó el suelo con un ruido metálico que resonó en la cocina. Lupita se dio la vuelta, alarmada por el ruido. ¿Abuela? ¿Qué pasó? Entonces vio la pantalla del televisor. Vio su foto. Su cuerpo se puso rígido. Soltó el cuchillo que sostenía y se acercó al televisor, como hipnotizada. El reportero continuó, hablando de cómo la diócesis había transferido a Rojas repetidamente, acallando las quejas iniciales, hasta que el coraje de las víctimas hizo el escándalo demasiado grande para ser ignorado. Mencionaron las ciudades por las que pasó: Córdoba, Xalapa y, por último, Tehuacán. Nos quedamos allí, abuela y nieta, paradas frente al televisor, mientras el fantasma de nuestro pasado invadía la seguridad de nuestra pequeña cocina. El mundo exterior, que habíamos dejado atrás hacía tantos años, finalmente nos había encontrado. El reportaje terminó y dio paso a un ruidoso comercial de jabón en polvo. Lupita apagó el televisor. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que no se había dicho durante casi una década. Se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos no mostraban miedo. Mostraban una calma sombría, una resolución. Entonces no fue solo conmigo, susurró, más para sí misma que para mí. No, mi vida, respondí con la voz ronca. No fue solo contigo. La noticia me trajo una mezcla compleja de emociones. Rabia, por saber que él continuó, que otras niñas sufrieron. Tristeza, por esas vidas marcadas. Y un alivio amargo, una validación terrible. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado para él. Y yo no estaba loca. Lo que hice esa tarde, lo que nos obligó a huir y a empezar de nuevo, había sido lo correcto. Salvé a mi nieta. Ese era mi veredicto. Y era el único que importaba. Esa noche, la lluvia golpeaba con fuerza contra nuestra única ventana. La noticia había dejado un rastro de inquietud en nuestra casa. Lupita apenas tocó la cena. Después, en lugar de ir a su cuarto a estudiar, encendió una vela y la puso en la pequeña mesa de la cocina. «Siéntate aquí conmigo, abuela», pidió, con voz suave. Me senté frente a ella. La luz de la vela danzaba en su rostro, ahora el rostro de una mujer. «Nunca hablamos de ese día», comenzó, mirando la llama. «El día que entraste en la casa parroquial». Mi corazón se encogió. No necesitábamos mi vida. Lo importante fue salir de allí. «No», dijo, levantando los ojos para encontrar los míos. «Es importante, al menos para mí. Ahora, necesito saber». «¿Qué hiciste después de que me dejaste en casa?», dudé. Durante años, la había protegido de esa parte de la historia, la parte de las tijeras, de la confrontación, de los harapos de seda en el suelo. Era una carga que había decidido llevar sola, pero, mirándola ahora, a la fuerza tranquila en sus ojos, vi que ya no era la niña asustada que necesité proteger. Era una mujer que merecía la verdad, y entonces, por primera vez, se lo conté. Le conté sobre mi decisión, sobre la visita a Inés, sobre el regreso a la casa parroquial. Describí su miedo, su arrogancia, la forma en que intenté quitarle no la vida, sino el poder. Describí el sonido de las tijeras cortando la casulla, el ultimátum que le di. Escuchó en silencio, el rostro iluminado por la vela, sin interrumpirme. Cuando terminé, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Una sonrisa triste, pero llena de una admiración que me calentó hasta los huesos. «Eres la mujer más valiente que conozco, abuela», dijo, con la voz entrecortada. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «No solo me salvaste ese día, me has salvado todos los días desde entonces, trabajando, sacrificándote, dándome la oportunidad de sanar. Todo lo que soy, todo lo que seré, es por ti. Hice lo que cualquier abuela haría», susurré. «No», insistió, apretando mi mano. «Mucha gente ve el mal y se calla, por miedo, por conveniencia. Tú viste el mal y tomaste unas tijeras de jardín para enfrentarlo. No esperaste la justicia de los hombres ni la justicia de Dios. Hiciste tu propia justicia, por mí. En esa pequeña cocina, a la luz de una vela, con la lluvia cayendo afuera,
El último de los secretos entre nosotras se disolvió. Ya no éramos solo una abuela y su nieta unidas por el dolor. Éramos dos mujeres, dos supervivientes, compartiendo la verdad de nuestra historia. Y en esa verdad encontramos una nueva forma de paz, más profunda y más fuerte de lo que cualquier silencio jamás podría darnos. Lupita se graduó con honores. Estaba sentada en la primera fila de la ceremonia, usando mi mejor vestido, uno que Inés me había enviado por correo, cuando llamaron su nombre, Guadalupe Elena Torres, y cruzó el escenario para recoger su diploma. Las lágrimas que rodaron por mi rostro no eran de tristeza, sino de un orgullo abrumador. Lo había logrado. Lo habíamos logrado. Comenzó a trabajar en la misma clínica comunitaria donde un día fue paciente. La doctora Ramírez, ahora una mujer de cabellos grises, se convirtió en su mentora y amiga. Lupita se especializó en terapia infantil, ayudando a niños que, como ella, habían tenido sus voces silenciadas por el trauma. Era extraordinariamente buena en lo que hacía. Tenía una paciencia infinita, una empatía que venía de un lugar de profundo conocimiento. La veía llegar a casa por la noche, a menudo exhausta, cargando el peso de las historias que escuchaba, pero también veía la luz en sus ojos, la satisfacción de saber que estaba marcando la diferencia, de estar transformando la oscuridad en luz para otras personas. Un día, llegó a casa con un gran ramo de flores. Eran bugambillas, de un rosa vibrante, exactamente como las que teníamos en el patio en Tehuacán. Una de mis pacientes me las dio, dijo, con una sonrisa. Una niña que no había dicho una palabra en 6 meses, hoy, me contó una historia, y al final, su madre me trajo estas flores. Dijo, gracias por hacer que mi hija florezca de nuevo. Pusimos las flores en un jarrón con agua, e iluminaron nuestro pequeño apartamento. Eran un símbolo de todo, de nuestro viaje, de la resiliencia, de la sanación que se esparce como semillas al viento. Con su primer salario de verdad, Lupita insistió en que dejara de trabajar. Ya has limpiado el suelo por demasiado tiempo, abuela. Ahora es mi turno de cuidarte. Fue difícil jubilarme. El trabajo había sido mi identidad durante tanto tiempo. Pero ella tenía razón. Me dolían los huesos. Mi espalda se quejaba. Cambié el trapeador y el balde por tiempo en nuestro pequeño jardín improvisado en la ventana. La bugambilla original todavía estaba allí, en su maceta, ahora fuerte y llena de flores. La cuidaba, hablaba con ella, como una vieja amiga. Era una superviviente, como nosotras. Nuestra vida se volvió tranquila, pacífica, llena de pequeñas rutinas y mucho amor. Las sombras del pasado todavía estaban allí, en algún lugar distante, pero ya no tenían poder sobre nosotras. Habíamos encontrado nuestro lugar bajo el sol, aunque fuera solo un trozo de luz que entraba por una ventana en un barrio obrero de Puebla. Los años continuaron pasando. Envejecí. Mis pasos se volvieron más lentos. Mi memoria a veces fallaba. Pero mi amor por Lupita y mi orgullo por ella solo crecían. Se convirtió en una psicóloga respetada, una voz importante en su comunidad, una defensora incansable de los niños. El nombre de Fernando Rojas apareció en los periódicos algunas veces más. Fue condenado, sentenciado a muchos años de prisión. Cada noticia era un eco distante de una antigua batalla. Leía, sentía una punzada de satisfacción sombría, y luego pasaba la página. La justicia de los hombres había hecho su parte, pero mi justicia, la que realmente me importaba, se había hecho esa tarde en Tehuacán, con unas tijeras de podar en la mano. Nunca me arrepentí, ni por un segundo. A veces, por la noche, cuando no podía dormir, pensaba en ese día. Revivía el miedo, la furia, el sonido de la madera partiéndose, el sonido de la tela rasgándose, y no sentía culpa. Sentía paz, la paz de haber hecho lo que tenía que hacerse, la paz de saber que, cuando el mundo falló en proteger a mi nieta, yo no fallé. Hay una justicia que no viene de togas ni de tribunales. Es una justicia más antigua, más visceral. Es la justicia que nace del amor, el amor de una abuela por su nieta. Ese amor me dio el coraje para enfrentar a un hombre poderoso, para abandonar mi hogar, para empezar de cero. Ese amor fue mi arma, mi escudo y mi salvación. Mi historia no es una historia de odio, aunque el odio fue el combustible que me movió ese día. Es una historia sobre hasta dónde puede llevarnos el amor, sobre la fuerza que encontramos en los lugares más oscuros para proteger a aquellos que son nuestra luz. La vida me quitó muchas cosas, mi esposo, mi casa, mi tranquilidad, pero me dio el regalo más precioso, la oportunidad de ver a mi nieta no solo sobrevivir, sino prosperar, verla transformar su dolor en sanación para otros
Es el milagro más grande que he presenciado. Hoy, tengo 70 y tantos años. Estoy sentada en el pequeño balcón que Lupita logró añadir a nuestro apartamento. El sol de la tarde se está poniendo, pintando el cielo de Puebla con los mismos colores de naranja y púrpura que vi la noche en que huimos. Frente a mí, en varias macetas, está mi jardín. La bugambilla original es ahora una planta grande y fuerte, sus ramas retorcidas cubiertas de flores vibrantes. A su alrededor, geranios, caléndulas y una pequeña planta de tomate que insiste en dar frutos. Mis manos, ahora manchadas de tierra y edad, descansan en mi regazo. Las tijeras de podar están a mi lado, en un banquito. Sus hojas están limpias. Hoy, solo se usaron para cortar hojas secas y ramas muertas, para abrir espacio a la nueva vida. Volvieron a ser lo que siempre fueron, una herramienta para cuidar, para nutrir. Lupita está en la cocina. Puedo oírla tararear mientras prepara nuestra cena. El olor a ajo y cebolla flota en el aire. En unos minutos, saldrá aquí con 2 vasos de agua de Jamaica, y nos sentaremos juntas, viendo llegar la noche. Miro mis flores, la ciudad que se extiende debajo de nosotras, el cielo que cambia de color, y siento una paz profunda, una paz conquistada. Sobrevivimos, florecimos. Mi historia está casi en su fin. Es una historia pesada, lo sé, pero es una historia real. Es la historia de una abuela que amaba tanto a su nieta, que estuvo dispuesta a cortar el mal de raíz, y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. Porque hay cosas en este mundo que valen cualquier lucha, y la seguridad de un niño, el alma de un nieto, es la más sagrada de todas, y así, mi viaje se completa. Les agradezco por haber caminado a mi lado, por haber escuchado mi verdad. Si mi historia, la historia de una abuela común que hizo algo extraordinario por amor, los ha conmovido de alguna manera, les pido que dejen un me gusta para que más personas la encuentren. Y si tienen algo que decir, un pensamiento, un sentimiento, compártanlo en los comentarios. Su voz también importa. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más historias que nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro. Queden en paz.